La marcha es definida como el paso bípedo que utiliza la raza humana para desplazarse de un lugar a otro, con bajo esfuerzo y mínimo consumo energético. Constituye un elemento característico que identifica a todo sujeto, pues permite revelar aspectos individuales de la personalidad, el autoestima, la condición de salud y relaciones emocionales de cada persona. Desarrollo de la marcha. Inicialmente, el niño recién nacido solo puede levantar y girar la cabeza por instantes en decúbito ventral. Entre los 3 y 4 meses de vida, puede levantar y sostener la cabeza, además de apoyarse sobre los antebrazos por largos periodos. Hacia los 6 meses, es capaz de sostenerse en decúbito ventral sobre una sola extremidad superior y rotar el tronco para intentar alcanzar un objeto con la otra mano. De esta forma, ya él transfiere el peso de una extremidad superior a la otra. Posteriormente, a los 8 meses, intenta arrastrarse y gatear en todas las direcciones entre sus 4 extremidades, además de lograr girar la cabeza con facilidad en posición cuadrúpeda. Hacia los 10 meses de edad, desde esta posición logra extender las rodillas, en preparación para la posición bípeda. Una vez lograda extender las caderas, rodillas y tronco, podrá incorporarse sosteniéndose de un mueble con ayuda de sus manos. Hacia los 11 meses, logra la posición bípeda desde la posición sedente, al inclinar su tronco hacia adelante y apoyar sus manos. A los 12 meses, consigue ponerse en pie desde posición semi-arrodillado. A los 13 meses, camina con amplia base de sustentación y le es posible sostener un objeto con sus dos manos, debido a que ya no la requiere para conservar el equilibrio. En síntesis, entre los 10 y los 18 meses, camina solo, ya que es capaz de mantenerse erecto por sí mismo, en contra de la fuerza de gravedad, inicialmente con los brazos en abducción. Durante este tiempo, desarrolla las reacciones de equilibrio y reduce la base de soporte. Inicialmente, su marcha es insegura, de pasos cortos y de amplia base de sustentación. Camina con los hombros abducidos y flexionados. Levanta los pies excesivamente y no le es posible trasladar un objeto en las manos, dado que la requiere para mantener el equilibrio. A medida que incrementa sus experiencias, desarrolla las reacciones de equilibrio, reduce la base de sustentación, los brazos se mueven rítmicamente a los lados del cuerpo y es capaz de trasladar cosas con sus manos. Su marcha se torna segura y más prolongada, es decir, puede recorrer distancias cada vez más amplias. A los 3 años de edad, el niño salta con sus dos pies. A los 4 puede conservar un apoyo monopodal o con un solo pie. A los 7 autodetermina el patrón de marcha. Y en la edad joven y en la adulta, con entrenamiento, mejora el equilibrio y la precisión. El ciclo de la marcha y sus divisiones. Dada la alta complejidad que se presenta para el análisis de la marcha, esta actividad humana se ha descrito generalmente en términos temporales de periodos y fases. Para facilitar la descripción y el estudio de los eventos que se derivan en cada uno de ellos, el conocimiento de la terminología básica es necesaria para comprender y analizar los diferentes movimientos generados durante la marcha e identificar sus posibles limitaciones. La marcha, como actividad rítmica y cíclica que compromete todo el cuerpo, y en especial las dos extremidades inferiores, comprende un inicio y un final para cada ciclo. En este sentido, un ciclo de marcha se define como el periodo en el que se presentan acciones sucesivas, alternas y uniformes. Se inicia en un evento específico hasta que se repite en el pie ipsilateral generalmente. Se utiliza el contacto inicial para su descripción de inicio y culminación. Por ejemplo, el ciclo de marcha derecho es el tiempo que transcurre entre el contacto inicial del pie derecho y el siguiente contacto inicial del mismo pie. Tradicionalmente, el ciclo de marcha se ha dividido en dos periodos, soporte y balanceo. El primero se refiere al tiempo que transcurre mientras que el pie permanece en contacto con el piso. Permite que la carga o el peso del cuerpo se transfiera de una extremidad a la otra y se avance sobre el pie de soporte. En condiciones normales, constituye cerca del 62% del ciclo total. El segundo es el tiempo durante el cual la extremidad inferior permanece en el aire y avanza hacia adelante. El pie pierde contacto con el piso y se presenta una serie de mecanismos para ajustar la longitud de la extremidad inferior que avanza. Representa el 38% restante del ciclo. Es fácil identificar que, por instantes, los dos pies se encuentran en contacto con el piso. Este evento se denomina periodo de doble soporte y se presenta en dos ocasiones durante el ciclo de la marcha. Al iniciar y al culminar, la fase de soporte constituye el 25% del ciclo, es decir, que cada periodo de
de doble soporte representa el 12.5%. En una inspección rápida y poco detallada, podría decirse que aparecen 3 dobles soportes durante el ciclo de marcha, pero este tercero constituye el primer doble soporte del siguiente ciclo. El doble soporte es inversamente proporcional a la velocidad de la marcha. Esto significa que, cuando se aumenta la velocidad, los periodos de doble soporte se reducen de tal forma que durante la carrera llega a desaparecer el doble soporte. Parámetros temporales versus parámetros espaciales. El examen de la marcha debe permitir la cuantificación de parámetros temporales y espaciales, que proporciona una descripción básica de una persona. Sus resultados facilitan la relación con los datos obtenidos durante el proceso de evaluación del movimiento corporal humano y la identificación de deficiencias corporales que inciden en la marcha y de limitaciones en esta actividad. Asimismo, hace evidente la restricción en la participación, de acuerdo con los factores del entorno a los que se enfrenta cada persona en particular. Las asimetrías encontradas en las variables de tiempo y distancia facilitan el diagnóstico, la fijación de objetivos y la planificación de un proyecto terapéutico. Los factores que pueden limitar a la marcha se pueden dividir en parámetros temporales y espaciales. Entre los parámetros temporales encontramos ciclo de la marcha, lapso del tiempo en el que transcurren dos eventos idénticos sucesivos del mismo pie. Generalmente se selecciona el contacto inicial para su descripción de inicio y culminación. Periodo de paso, referido al intervalo de tiempo entre el contacto inicial de un pie y el mismo evento del pie contralateral. Por ejemplo, el tiempo que transcurre entre el contacto inicial del pie derecho y el contacto inicial del pie izquierdo. Se refiere como el periodo de paso de la extremidad inferior izquierda, en este caso si es la que avanza. Periodo de soporte. Es el tiempo que pasa entre el instante en el que el pie hace contacto con el piso hasta el momento del despegue de los dedos del mismo. Periodo de balanceo. Es el tiempo transcurrido entre el instante del despegue de los dedos del pie, que pierden por completo la relación con el piso, hasta el punto del contacto del talón con el suelo. Frecuencia o cadencia. Este parámetro hace referencia al número de pasos por unidad de tiempo, que generalmente se fija en un minuto. La frecuencia determina el ritmo y la rapidez de la marcha que autoselecciona toda persona cuando camina naturalmente, de acuerdo con la longitud de las extremidades, el peso corporal y la habilidad para caminar. Velocidad. Es la relación de la distancia recorrida en la dirección de la marcha por unidad de tiempo. Aceleración. Es el cambio en la velocidad. Entre los parámetros espaciales encontramos longitud de paso largo o zancada. Es la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. Generalmente para su medición se selecciona el contacto inicial de una extremidad hasta el próximo contacto inicial de la misma extremidad. La longitud de paso largo zancada incluye un paso corto derecho e izquierdo, es decir, dos pasos cortos. Longitud de paso corto. Es la distancia lineal en metros desde un evento específico que generalmente es el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento en la extremidad opuesta. Ancho de paso. Está dado por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales. Ángulo de paso. Se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. El eje longitudinal de cada pie forma un ángulo con la línea de progresión, línea de dirección de la marcha. Normalmente está entre 5 y los 8 grados. El estudio de las tareas funcionales facilita el diagnóstico de la marcha, el pronóstico y el plan terapéutico. Se divide en 3 tareas funcionales. La primera tarea funcional es la aceptación del peso. Coincide en 2 fases, contacto inicial y respuesta de la carga. Es la adaptación del peso que tiene que garantizar la amortiguación de la carga y la estabilidad para prevenir un colapso articular, y con él la pérdida del equilibrio. La segunda tarea funcional es el soporte en una sola extremidad. Se relaciona con las siguientes fases: soporte medio y soporte terminal. El peso corporal recae totalmente en la extremidad de apoyo, que demanda la gran estabilidad, mientras la extremidad contralateral se encuentra en balanceo. La tercera tarea funcional se refiere al avance de la extremidad. Coincide de 4 fases restantes: prebalanceo, balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal. Esta tarea funcional garantiza que el pie despegue del piso y la extremidad y el tronco avance hacia adelante. Comprende 2 momentos cruciales: el primero de aceleración y el segundo de deceleración. Los mecanismos de control para hacer más horizontal la trayectoria del centro de gravedad. Existen otros mecanismos que hacen más horizontal su trayectoria. Entre ellos encontramos el primero, que es el movimiento de la rodilla, el tobillo y el pie.
El segundo, el aplanamiento de la bóveda plantar. El primer mecanismo hace referencia a los movimientos coordinados, sincrónicos y conjuntos de la rodilla, el tobillo y el pie, que se encuentran durante el periodo de soporte de la marcha y previene a cambios abruptos del centro de gravedad en sentido vertical. Durante el contacto inicial, la rodilla se encuentra extendida y el tobillo y el pie neutro, de tal forma que el eje articular del tobillo se eleva en comparación con la posición que se encuentra cuando el pie está en completo contacto con el piso. En respuesta a la carga, la rodilla comienza a flexionarse mientras el tobillo se flexiona en dirección plantar y la planta del pie hace contacto completamente con el piso. El segundo mecanismo hace referencia al aplanamiento discreto de los arcos longitudinales y el transverso del pie en la parte media del periodo de soporte, respuesta de la carga y soporte medio. En conjunto con el anterior juega un papel importante en hacer más horizontal la ruta del centro de gravedad. El primer mecanismo de mecedora es el del talón, que se encuentra presente durante el contacto inicial, cuando comienza la transferencia del peso corporal de una extremidad a la otra. La tuberosidad del calcáneo durante un instante sirve de fulcro o eje para que el pie y la pierna se muevan hacia adelante. El primero en dirección del piso para ampliar la base momentánea de soporte y la segunda en busca de seguir el avance secuencial del peso corporal para preservar la progresión de la marcha. El segundo mecanismo de mecedora es el del tobillo. Una vez el pie se apoya completamente en el piso, el eje mecánico del complejo articular del tobillo permite el desplazamiento corporal hacia adelante. Corresponde con las fases de respuesta a la carga y soporte medio. Finalmente, el tercer mecanismo de mecedora es el del antepié, presente durante el soporte terminal cuando el peso corporal se alinea con las cabezas de los metatarsianos. El talón se levanta y toma como eje a las articulaciones metatarsofalángicas que aseguran la transferencia de peso hacia los dedos y a la otra extremidad. Movimiento articular de las extremidades inferiores durante la marcha. El análisis de la movilidad articular en el plano frontal y en el transverso demuestra que la articulación coxofemoral durante el contacto inicial y la respuesta a la carga se mantiene en posición neutra respecto a la abducción, aducción y entre 3 grados y 5 grados de rotación externa. En la fase de soporte medio, la cadera se encuentra en 5 grados de aducción y posteriormente en 10 grados de abducción durante el resto del periodo de soporte. Inmediatamente después, durante el periodo de balanceo, la cadera está en aducción hasta la posición neutra o en 2 a 3 grados de aducción pura. En el soporte medio y terminal rota internamente, aunque conserva 2 grados de rotación externa o alcanza la posición neutra. Prebalanceo y balanceo inicial, la cadera rota externamente hasta los 12 grados a 15 grados, en el balanceo medio rota hacia adentro hasta alcanzar la posición neutra o 2 grados de rotación externa, y luego en el balanceo terminal conserva de 2 grados a 5 grados de rotación lateral. En el plano frontal, la articulación de la rodilla es relativamente estable y presenta mínimos movimientos en aducción y abducción respectivamente. Durante el periodo de soporte y balanceo, gracias a la integridad y a la función restrictiva del componente cápsulo-ligamentario y osteomuscular, sin embargo, esta estabilidad se puede ver comprometida con la existencia de deficiencias estructurales óseas, de tejidos blandos o la presencia de genu valgo o genu varum. Los movimientos rotacionales en el plano transverso están íntimamente relacionados con los movimientos de flexión y extensión de la rodilla. Las articulaciones del tobillo y la calcánea astragalina juegan un papel fundamental en la orientación del pie y la adaptación de la bóveda plantar a las irregularidades del terreno durante la marcha. Durante el contacto inicial, la respuesta a la carga y el soporte medio se presenta una eversión progresiva del pie entre 3 y 7 grados. Posteriormente, sobreviene una inversión que favorece la estabilidad del pie al final del periodo de soporte. En la pelvis se destaca la basculación anterior, anteversión de 5 grados aproximadamente en la fase de contacto inicial, la rotación anteroposterior de 10 grados, en total 5 grados en sentido anterior y 5 grados en dirección posterior, es decir que durante el contacto inicial la extremidad que se adelanta se acompaña de rotación pélvica en la misma dirección, mientras que la retrasada sufre una rotación posterior del mismo valor.
El tronco sufre un desplazamiento vertical hacia arriba de 3 a 5 centímetros aproximadamente durante el apoyo monopodal y un descenso parecido durante el doble soporte. Asimismo, la cintura pélvica y escapular giran en sentido opuesto. El paso escapulopélvico se hace evidente durante el soporte y es de 5 a 10 grados aproximadamente. Las extremidades superiores presentan entre ellas un movimiento de balanceo alterno y rítmico que se asocia de manera contraria con las extremidades inferiores, es decir, cuando avanza la extremidad inferior derecha, se adelanta en la misma proporción toda la extremidad superior izquierda y así sucesivamente. Cinética de la marcha. Análisis de la amplitud del movimiento en las articulaciones de las extremidades inferiores en el plano sagital durante las fases de la marcha normal en el periodo de soporte. Articulación. Cadera. Contacto inicial, flexión, 30 grados. Respuesta a la carga. Flexión, 30 grados. Soporte medio. Flexión, 10 grados. Soporte terminal. Extensión, 10 grados, 5 grados de extensión de cadera y 5 grados de rotación pélvica. Prebalanceo, neutro, 0 grados. Rodilla. Contacto inicial. Neutro, 0 grados. Respuesta a la carga. Flexión, 15 a 20 grados. Soporte medio. Flexión, 5 grados. Soporte terminal. Neutro, 0 grados. Prebalanceo. Flexión, 30 a 40 grados. Tobillo. Contacto inicial. Neutro, 0 grados. Respuesta a la carga. Plantiflexión, 10 a 15 grados. Soporte medio. Dorsiflexión, 5 a 8 grados. Soporte terminal. Dorsiflexión, 10 a 12 grados. Prebalanceo. Plantiflexión, 20 grados. Metatarsofalángicas. Contacto inicial. Neutro, 0 grados. Respuesta a la carga. Neutro, 0 grados. Soporte medio. Neutro, 0 grados. Soporte terminal. Extensión inversa. Los metatarsianos se aproximan a las falanges, 30 grados. Prebalanceo. Extensión inversa. Los metatarsianos se aproximan a las falanges, 60 grados. Análisis en el plano sagital de la amplitud del movimiento en las articulaciones de las extremidades inferiores durante las fases de la marcha normal en el periodo de balanceo. Articulación. Cadera. Balanceo inicial. Flexión, 20 grados. Balanceo medio. Flexión, 30 grados. Balanceo terminal. Flexión, 30 grados. Articulación. Rodilla. Balanceo inicial. Flexión, 50 a 60 grados. Balanceo medio. Flexión, 25 a 30 grados. Balanceo terminal. Neutro, 0 grados. Articulación. Tobillo. Balanceo inicial. Plantiflexión, 5 a 10 grados. Balanceo medio. Neutro, 0 grados. Balanceo terminal. Neutro, 0 grados. Articulación. Metatarsofalángicas. Balanceo inicial. Neutro, 0 grados. Balanceo medio. Neutro, 0 grados. Balanceo terminal. Neutro, 0 grados. Periodo de soporte, rangos de movimiento. Contacto inicial. Flexión de cadera 50 a 60 grados, flexión de rodilla 70 a 80 grados y plantiflexión 5 a 10 grados. Respuesta a la carga. Flexión de cadera 50 a 60 grados, flexión de rodilla 80 a 90 grados y dorsiflexión inversa, la tibia se aproxima al pie 15 a 25 grados. Soporte medio. Extensión de cadera 25 a 35 grados, pero permanece en flexión de 25 grados. Extensión de rodilla de 50 a 60 grados, pero prevalece una flexión de 30 grados. Plantiflexión inversa, la tibia se aleja del dorsal pie, aunque el tobillo continúa en dorsiflexión de 10 a 15 grados. Soporte terminal. Extensión de cadera de 20 a 25 grados, la articulación alcanza la posición neutra o permanece en 5 grados de flexión, al igual que la rodilla. Extensión de rodilla 25 a 30 grados, 0 o 5 grados de flexión, y el tobillo consigue una plantiflexión de 10 grados. Rangos de movimiento de periodo de balanceo. Balanceo inicial. Flexión de cadera 10 a 20 grados, flexión de rodilla 90 a 100 grados y ligera dorsiflexión de 5 grados, pero el tobillo continúa en plantiflexión de 10 a 15 grados.
Balanceo medio. Flexión de cadera 40 a 60 grados, extensión de rodilla de aproximadamente 10 grados, pero la rodilla continúa en flexión de 80 a 90 grados y 5 grados de dorsiflexión para alcanzar los 5 a 10 de plantiflexión. Balanceo terminal. Flexión de cadera 40 a 60 grados, la rodilla continúa extendiéndose 10 grados y alcanza una flexión de 70 a 80 grados, el tobillo permanece en plantiflexión 5 a 10 grados. Grandes acortamientos. La dismetría de los miembros inferiores. Se define como la diferencia o discrepancia en la longitud de las extremidades inferiores, bien sea por exceso hipermetría o lo que es más frecuente por defecto hipometría. Es una patología de frecuencia consulta, ya que cuando la magnitud de la diferencia es importante conlleva cojera. Es bastante habitual, alrededor del 10% de los individuos normales, sin patologías ni discapacidades. Presenta una diferencia de longitud menor de 10 milímetros. Cuando es muy pequeña apenas se aprecia y el cuerpo lo resuelve por sí mismo adaptándose al desequilibrio. Pero si es mayor de 1 centímetro, necesita tratamiento, ya que trae consecuencias ascendentes en el tobillo, rodilla, cadera, desequilibrio en la pelvis y hasta una escoliosis en la columna vertebral. Se considera un proceso dinámico, se puede variar hasta que el paciente llega a la maduración ósea, pues depende del cartílago del crecimiento. Causas. Idiopática. No existe una causa conocida para la dismetría. Congénita. Hay múltiples causas. Algunas son genesia, ausencia del peroné, pie zambo, coxavera, luxación, congénita de cadera, infecciosa, osteomielitis, artritis séptica, etc. Tumores. Traumáticas, secuelas de rótula de cartílago de crecimiento, acortamiento del cuerpo del hueso por fractura. Consecuencias. Un paciente que presenta una dismetría de los miembros inferiores es propenso a presentar ciertos dolores musculares, sobre todo en la zona de la espalda, así como dolores o molestias en las rodillas como consecuencia de la diferencia en la longitud de una pierna y otra. Es por esto que en muchas ocasiones la dismetría de miembros inferiores puede estar mal diagnosticada o confundida con otra patología y no se trata de la manera adecuada. Además, el paciente puede presentar alteración de la marcha, posturas escolióticas. Marcha antiálgicas. Denominamos marcha antiálgica a aquella alteración en el desplazamiento o apoyo normal de las piernas y pies que debe hacer el enfermo, debido al dolor que una lesión del tipo que fuere le produce si intenta cambiar de forma normal. De las causas más comunes de la marcha antiálgica
es el síndrome ciático, el que el paciente sufre habitualmente un dolor continuo lumbar con irradiación ciática, al que se suman descargas lancinantes en el miembro inferior. La columna se muestra rígida y habitualmente desviada por la escoliosis antiálgica. Mantiene por el espasmo de los músculos paravertebrales, cuya contractura se puede ver y palpar. En general, el paciente soporta poco tiempo en la bipedestación, pero a veces, dependiendo de la lesión, se encuentra peor todavía sentado. Cuando se mantiene en pie, suele flexionar ligeramente la rodilla y la cadera para evitar en lo posible el estiramiento del nervio ciático, manteniendo el pie apoyado solo ligeramente sobre la pierna anterior y descargando todo el peso sobre el miembro no doloroso. Durante la marcha, el paciente mantiene la rodilla ligeramente flexionada y la carga sobre el pie afectado es breve y tanteando con prudencia el apoyo, lo que lo obliga a cojear. Con frecuencia, la mano homolateral se apoya sobre la zona lumbar dolorosa. Subir y bajar escaleras puede ser especialmente molesto. Patologías osteotendinosas de la cadera, la rodilla, el tobillo o de la planta del pie pueden dar lugar a otros tipos de marcha antiálgica. El tratamiento analgésico de fisioterapia y de la causa principal debería aliviar el dolor y desaparecería la alteración de la marcha. Es preciso acudir de forma precoz, pues la cronificación de estos dolores puede ocasionar posturas mantenidas, fijas, con anquilosamiento de articulaciones difíciles de reducir, sobre todo en personas ancianas.